bariátricos. Y sí, como les decía, es un poquito difícil hablar de resultados cuando la variedad de los estudios publicados pues es muy amplia, ¿no? Son muy variables, sobre todo yo creo cuando hablamos de manga gástrica y más cuando son resultados a corto plazo. Entonces traté de hacerlo lo más simplificado y ordenado posible, iniciando por manga gástrica, y los puntos y los resultados a comparar son estos que vemos a la izquierda, ¿no? En cuanto a pérdida de peso, cómo les va a los pacientes con su diabetes, con su hipertensión, hablar un poquito del ERGE y de la conversión quirúrgica. De modo que, bueno, sabemos que al inicio la gastrectomía vertical en manga, bueno, ya lleva alrededor de 15 años como un tratamiento para cirugía de obesidad, como tratamiento de obesidad, de quirúrgica de obesidad, pero pues al inicio era solamente el primer paso, ¿no? El primer paso de la derivación biliopancreática. Y bueno, a medida de que ha pasado con el tiempo y desde que fue implementada como tratamiento único, pues cada vez se ha hecho más popular. En el 2014 ya se estableció como el procedimiento quirúrgico a nivel mundial para obesidad que más se realiza. Pero cuando empezamos a ver los resultados, vemos que hay una variedad importante de los mismos y es muy difícil establecer realmente los resultados de modo comparativo. Esto por las diferentes variaciones en la técnica que vimos, desde el tamaño de la sonda de calibración, desde a cuántos centímetros del píloro se realiza la gastrectomía, pero bueno, cada vez se ha tratado de hacer un poquito más estándar la técnica, de modo que quise empezar precisamente por preguntar pues las personas que hacen manga gástrica, a ellos qué opinan, cuáles son los resultados que ellos han obtenido. Y entonces empecé por eso con esta diapositiva del consenso que se realizó en el 2016, que cirujanos que han realizado más de 1000 mangas gástricas dicen que a los 5 años sus pacientes presentan una pérdida en el porcentaje de peso del 60% y que el índice de masa corporal promedio es alrededor de 30. También reportan que convierten a estos pacientes, ya sea a un bypass o una derivación biliopancreática con suistodenal en alrededor del 5%, y que por ERGE sus pacientes sufren una conversión o una reoperación hasta en un 3%. De modo que, bueno, para revisar la pérdida de peso posterior a manga gástrica, creo yo que hay que hacerlo por periodo de seguimiento, ¿no? Y vemos aquí en estas gráficas que realmente los primeros años, o sea, al inicio en el periodo postoperatorio a corto plazo, entre 1 y 3 años después de la cirugía, pues la verdad es que los pacientes tienen muy buena pérdida de peso, la reportan incluso, si vemos aquí a la derecha, en el 2015 se reportó hasta un 78% a los 2 años de la cirugía. Y vemos aquí, pues sí, efectivamente al primer año, este es de hace algunos meses de MACTIG en el 2020, pues precisamente sí, al año, a los 2 años, pues tienen un descenso muy importante y una gran pérdida de peso, ¿no? Ya resultados a mediano plazo, entre los 4 o 7 años después de la cirugía, los resultados empiezan a variar un poquito más, son un poquito menos homogéneos entre ellos, pero pues aún con una pérdida en el porcentaje del exceso de peso decente, digamos, ¿no? Aunque ya empezamos a ver o empiezan a reportar una reganancia de este peso previamente perdido. Aquí a la izquierda vemos que en 5 años se reportó una pérdida del 55% y aquí a la derecha entre el 40 y el 45% en la mayoría de los pacientes. Pero aquí yo creo que lo importante es ver cómo esta curva, o bueno,
sí, en las gráficas vemos como de una gran pérdida, la flechita ya empieza a bajar, ¿no? Empieza a haber un descenso en esta pérdida de peso que se había obtenido en los primeros 2 o 3 años. Y de igual manera aquí en la tablita de la izquierda vemos esta comparación de la pérdida de peso al segundo año de la cirugía y al quinto año de la cirugía, que es desde el 86% y 5 años después, o bueno, 3 años después de esta pérdida, es reportada en un 60.3%. Y vemos cómo aquí en la derecha esta pérdida de peso aumenta, ¿no? Ya no sigue este descenso importante que se vio en el primer o en el segundo año después de la cirugía. Y además, bueno, hay estudios también como el SLIF-PAS y el SM-BOS que no solamente observan esta pérdida de peso, sino que ya empiezan de una manera prospectiva, a ver la diferencia o empiezan a hacer la comparación de los resultados de la manga gástrica con el bypass, ¿no? Que es con el principal procedimiento con el cual se ha hecho la comparación del mismo. Y en el SLIF-PAS, aquí a mano izquierda, con 240 pacientes, la pérdida que se vio en manga gástrica es del 49% a los 5 años de la cirugía y en el bypass del 57%. Entonces, realmente, estos primeros 5 años, cuando se compara con el bypass, pues la diferencia no es significativa. Y a la derecha, en el SM-BOS, que también es un estudio multicéntrico, es suizo, vemos que también en pacientes con manga gástrica, bueno, esta gráfica ilustra a todos los pacientes del estudio, pero si tomamos en cuenta el promedio, el porcentaje de peso, de pérdida del exceso de peso reportado al segundo año es del 74%, pero pues si lo comparamos a los 5 años es del 61%. Entonces también no solamente está la comparación de que no hay diferencia en estos 5 años de la cirugía, pero en este mismo procedimiento entre 2 y 5 años ya se empieza a notar esa disminución en la pérdida. En estudios un poquito más avanzados en cuanto al posquirúrgico, muestran también entre ellos, muestran resultados similares. Vemos aquí primero en amarillo que son resultados a los 8.5 años después de haberse operado y vemos que se reporta una pérdida de peso del 60.8%. Pero de forma importante aquí también no solamente mostraron esta pérdida a los 8 años, sino que también ya la relacionaron con el índice de masa corporal. O sea, pacientes que tenían un mayor índice de masa corporal, sobre todo aquellos que tenían mayor de 40 de índice de masa corporal, vieron que tienen una menor pérdida y que tienen una tendencia mayor a la reganancia de peso. Aquí a 10 años, de azul, la pérdida reportada es del 53% y a mano derecha, de aquí de anaranjado, en 11 años después de la cirugía se reporta la pérdida del 62% en cuanto al exceso de peso y vemos también, ¿no? Este descenso importante entre el sexto año y 5 años después, ¿no? O sea, bueno, 11 años después de haberse realizado la cirugía, un descenso importante en la pérdida. Pero, pues no solo esto, sino que también en estos 3 estudios de a largo plazo, de más de 8 años después de la cirugía, también se analiza la conversión, porque si vemos, pues el porcentaje de peso se mantiene un poquito por arriba del 50%, pero ya se empieza a reportar la conversión de la cirugía, o sea que hay una reganancia y que al parecer ya no es suficiente para los pacientes la pura realización de la manga gástrica. De modo que aquí primero en amarillo, que es el de los 8 años, los pacientes los convirtieron
a bypass en este periodo de tiempo al 30% de los pacientes. En 10 años, un 20% de los pacientes se convirtieron, también principalmente por la ganancia de peso. Y a la derecha, aquí en anaranjadito, en 11 años, reportaron una tasa de conversión de hasta el 30%. En los 3 periodos, entre 8, 10 y 11 años, si nos fijamos, es un poquito, o bueno, son muy similares la tasa de conversión, o sea, el 30%. Y la primera causa es por por reganancia de peso, y la segunda causa es por síntomas de reflujo. En términos de técnica quirúrgica, también es importante añadir que al principio, cuando recién se estaba estableciendo como técnica quirúrgica la manga, se realizaba la resección de distancia del píloro al inicio de 6 centímetros. Ahorita ya sabemos que es entre 2 y 6 centímetros en un punto medio. Y esto también tiene un impacto en la pérdida de peso, ¿no? ¿A cuánta distancia? Sin embargo, este impacto es sobre todo en los primeros años posquirúrgicos, de modo que mientras más nos acercamos al píloro, como vimos también en la clase previa, pues sí, hay a lo mejor un poquito más de complicaciones, pero aquí viendo solamente en la pérdida de peso a los 2 años, cuando es a 2 centímetros del píloro, tienen una pérdida de hasta el 70%, pues comparada con un 60% cuando es un poquito más alejado. En cuanto a la resolución de comorbilidades en pacientes postquirúrgicos de manga gástrica, dependiendo del tiempo de seguimiento, son los resultados obtenidos. Estudios que mencioné previamente, el SLIF-PAS y el SM-VOS, también reportaron la mejoría o la resolución de las comorbilidades en 5 años postquirúrgicos, de modo que en el SLIF-PAS ellos notaron una mejoría, una remisión ya sea parcial o total, o sea, la hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5, de casi un 40% de los pacientes, y de presión arterial pues de un 30%. Y muy diferente a los resultados reportados en el SM-VOS, reportó un porcentaje más alto de remisión de diabetes del 76%, así también como de hipertensión arterial. Y otras comorbilidades como dislipidemia, un alto porcentaje de los pacientes, más del 60%, también reportaron una remisión de las mismas. Pero cuando lo vemos, cuando lo vemos a mayor tiempo, por ejemplo aquí a 10 años o a 11 años, la remisión parcial o total reportada de pacientes con hipertensión arterial después de haberse realizado la manga gástrica son muy similares. Los resultados varían entre el 23 y el 28% de remisión. Esta disminución del porcentaje lo relacionan así, probablemente esté relacionada con la reganancia, ¿no? Si el paciente, al tener una reganancia de peso o una pérdida de peso insuficiente, hay como una recurrencia de las comorbilidades del paciente conocidas, y con esto pues también podemos ver la evolución de los pacientes o comparar la evolución de los pacientes diabéticos a los 2 o a los 5 años después de la cirugía. Vemos aquí en la gráfica de la izquierda, también se hacen comparaciones de colesterol y triglicéridos y de la presión arterial, pero viendo el cuadrito aquí de la letra A, vemos que a los 2 y a los 5 años, la curva inferior, que es la de la hemoglobina glicosilada, pues va como que sube, ¿no? Va en aumento los niveles, de modo que ellos reportaron una remisión a los 2 años de un 40%
de los pacientes y 5 años después un 26%. También aquí a la derecha, igual, si hacemos la comparación a los 3 años de la cirugía, que es aquí, vemos que el 47% habían mostrado una remisión de diabetes y 5 años después el 36%. Por lo tanto, se concluye que hay una recaída o sí, como un relapse de diabetes en estos pacientes entre el tercer y el quinto año postquirúrgico. Y bueno, aquí también McTeague, hace unos meses, en enero de este año, igual hizo esta comparación entre pacientes que se habían realizado manga gástrica y pacientes que se habían realizado bypass. De modo que ella reportó que pacientes que se habían hecho manga gástrica, diabéticos, después de haber cumplido la remisión, a los 5 años el 40% mostró relapse, y en pacientes con bypass, igual después de haber remitido su diabetes a los 5 años, el 33%. Entonces, al parecer en los dos hay una tendencia en cuanto a la recurrencia de diabetes, pero en pacientes con bypass sí es hacen un 10-15% mayor. Digo, perdón, de manga gástrica. En cuanto a ERGE, pues sabemos que se ha descrito, se describe la manga gástrica como un procedimiento generador de reflujo, para no decir reflujogénico, pero bueno, generador de reflujo gastroesofágico, de modo que, bueno, al inicio, los primeros años, los primeros 3 años después de la cirugía, la mayoría de los estudios muestran que los pacientes incluso mejoran, que ya no necesitan inhibidor de bomba de protones, que ya no tienen dispepsia, que no tienen reflujo, y mejoran mucho los pacientes. Pero después del 4.º año de la cirugía, los pacientes ya empiezan a mostrar un aumento importante en estos síntomas de reflujo gastroesofágico. Se empieza a notar un incremento en la necesidad de inhibidores de bomba de protones, y también pacientes que no tenían síntomas ya empiezan poco a poco a presentar síntomas de nuevo. Y en cuanto a la cirugía de conversión, que también ya hablamos un poquito de eso, pero es importante mencionar que estudios bueno, 5 años después de la cirugía ya empieza a haber pacientes, o ya se empiezan a presentar pacientes que tenían manga gástrica o que tienen manga gástrica a necesitar una reoperación o una reconversión de la técnica quirúrgica. De modo que hasta el 16% se puede someter a una segunda cirugía, y después de los 8 años, como lo vimos en las diapositivas previas, hasta un 35% de estos pacientes puede llegar a necesitar una reoperación, primero por la reganancia de peso y segundo por el ERGE. De modo que la cirugía principal en la cual es convertida es a bypass, y segundo, derivación biliopancreática, siendo que la manga gástrica es considerada como un procedimiento restrictivo. Es recomendable pues hacer ahora uno mixto, ya que volver a hacer, porque también hay estudios de hacer un re-sleeve, que es como una segunda manga o una banda, pero pues ya habiendo tenido una falla en un procedimiento restrictivo, pues tiene un mayor porcentaje o probabilidad de falla en un segundo procedimiento restrictivo, de modo que lo conveniente pues es realizar un procedimiento mixto o malabsortivo. Y bueno, ahora en el bypass gástrico, al igual que con la manga gástrica, también varían los resultados, pero no tanto. La verdad es que son un poquito más constantes, son un poquito más homogéneos los resultados entre los estudios de los resultados en pacientes con bypass, y sobre todo con el paso del tiempo. Mientras más se evalúa el paso del tiempo o la evolución de pacientes con bypass, más similitud hay entre los resultados. Y bueno,
lo que vamos a ver con pacientes con bypass es la pérdida de peso, las comorbilidades y el impacto en la mortalidad que se tiene. De modo que para la pérdida de peso, aquí primero a mano izquierda, en un metaanálisis del 2017, reportó una pérdida de porcentaje del exceso de peso de un 67.3% al primer año de la cirugía, que bueno, estos resultados son muy similares también aquí a los de la mano derecha, que es otro metaanálisis, que reporta también pérdidas entre el 56 y el 66% a 2 años después de haberse realizado el bypass. Esto es en 4,000 pacientes analizados. Y como vimos con la manga, pues sí, la mayoría de estos pacientes, en la mayoría de las series, muestran, una reganancia, una tendencia a la reganancia de peso. Y con el bypass también, pero es menor. O sea, con el bypass generalmente, o bueno, típicamente una pérdida de peso mayor del 50% sí es sostenida con el tiempo. Y la reganancia de este peso se asocia también o va muy de la mano con el índice de masa corporal o el grado de obesidad que el paciente presentaba antes de la cirugía. De modo que, como vemos aquí a mano izquierda, que es precisamente lo que nos muestra cómo evolucionan pacientes después de la cirugía, dependiendo de su índice de masa corporal, ¿no? Vemos aquí en la curva de arriba pacientes menores de un índice de masa corporal menor de 50 o un índice de masa corporal mayor de 50, de modo que pacientes a mayor índice de masa corporal, o sea, a mayor grado de obesidad antes de la cirugía, menos es la pérdida de peso y también tienen se asocian más a la reganancia del mismo a través de los años, ¿no? Estos son 10 años después de la cirugía. Y igual, aquí a la derecha, la resolución de comorbilidades es alta, es bastante buena o bastante alta la tasa de mejoría de las comorbilidades en pacientes después de haberse realizado el bypass, pero igual con diabetes parece haber, si vemos aquí los porcentajes de los pacientes, con el tiempo parece haber también con diabetes una tendencia a la recurrencia. Sin embargo, dislipidemia, hipertensión, asma, ERGE, las demás comorbilidades de los pacientes, aunque hay una ligera reganancia de peso, la resolución de estas comorbilidades parece ser sostenida. Y bueno, para ver esto de pacientes con diabetes, a largo plazo vemos que pacientes sometidos a bypass 10 años después de la cirugía se reportan buena resolución de la misma, de hasta el 50, el 80%, pero muy importante, pues así como se asoció la reganancia de peso con el índice de masa corporal, también la resolución y la recurrencia de la diabetes o el grado de mejoría se relaciona con la severidad de la enfermedad antes de la cirugía, sobre todo pacientes insulino dependientes suelen tener una mayor o una menor mejoría o una mayor recurrencia o un relapse de la diabetes. Y este estudio que es a 12 años de la cirugía, bueno, hace comparación a los 6 y a los 12 años de pacientes con bypass. La gráfica realmente es en cuanto a la pérdida de peso, que es, aunque sí aumenta un poquito su reganancia, la verdad es que generalmente, o bueno, sí, o sea, de manera general se mantiene un poquito más, ¿no? Vemos que la curva no es tan alta como lo vimos previamente con manga gástrica, pero de forma importante, viendo la evolución de diabetes en estos 3 periodos de tiempo, pues la remisión a los 6 años es del 60% y a los 12 años del 50%. Pero un punto importante que realizan aquí Davidson, Lance y Hunt en el 2018 fue que el 70% de los pacientes que mostraron remisión a los 2 años continúan con esa remisión 12 años después.
Y en cuanto a la mortalidad, de manera importante se encontró también que a partir de los 7 años después del bypass, la mortalidad de estos pacientes sufre una disminución importante de hasta el 40%, y esta disminución se asocia a la disminución o a la resolución de enfermedades previas, ¿no?, de la cirugía, o sea, relacionadas con la obesidad, asociadas a la obesidad, como enfermedades cardiovasculares principalmente, secundaria diabetes y tercer, cáncer, o neoplasias relacionadas con la obesidad. Para resultados de derivación biliopancreática y sustodenal, los 4 puntos importantes a revisar para ver cómo les va a estos pacientes, no solamente es la pérdida de peso y la resolución de las comorbilidades, pero pues también vamos a ver o vamos a comparar qué tal les va a los pacientes súper obesos y qué tal está la calidad de vida, ¿no? Que es un punto importante que estábamos platicando la clase pasada. Y sabemos que este procedimiento produce una gran pérdida de peso, es el que más pérdida de peso ha reportado en cuanto a procedimientos bariátricos, y no solamente la mayor pérdida de peso, sino también la más sostenida. También en cuanto a resolución de enfermedad metabólica o los resultados metabólicos de los pacientes, incluyendo la normalización de los niveles de colesterol o la resolución de diabetes, se reporta hasta mayores del 95%, o sea que sí es muy alta, ¿no? A 10 años, la pérdida de peso puede ser hasta del 85% o mantenerse hasta el 85%, y como mencioné, la resolución del síndrome metabólico en general que se mantiene, o sea que es constante. De modo que aquí a la izquierda vemos precisamente esto, ¿no? En 20 años después de la cirugía vemos cómo esta pérdida de peso es reportada o es de hasta un 70% de la pérdida del exceso de peso se mantiene. Vemos cómo la curva tiene un descenso o un pico muy importante los primeros 5 años después de la cirugía y se mantiene hasta 20 años después. Y aquí a mano derecha, bueno, solo para mencionar aquí, estos 20 años es la publicación de marzo y es de procedimientos abiertos, pero pues creo que lo importante es el periodo de tiempo y la constante o la pérdida de peso sostenida. Y aquí esto es la publicación de Scopinaro en el 2005, que él también pues publicó sus resultados de 300 pacientes, realizando este análisis por 10 años postquirúrgica, y aquí se mantuvo también no solamente la gran pérdida de peso, sino también el síndrome metabólico. Sabemos que la remisión desde el año, 2 años, hasta 10 años después de la cirugía, esta remisión de comorbilidades o remisión del síndrome metabólico es constante. Y bueno, aquí a mano izquierda vemos también cómo el índice de masa corporal, este es del 2010, esto es desde el primer año después de la cirugía, que sobre todo cuando lo comparamos con bypass, el índice de masa corporal al año se ve muy disminuido, sobre todo, pues como mencioné, ¿no? Aquí lo ponen hasta bueno, la pérdida es de 74, y si lo comparamos en pacientes con bypass de hasta un 54. Y aquí a mano derecha, igual la resolución de las comorbilidades en comparación con el bypass, pues también el switch duodenal tiene una superioridad, digamos, o mantiene esa resolución de síndrome metabólico
constante a través de los años, ¿no? Esto es hasta 3 años después de la cirugía. Y este es una revisión sistemática del 2015 en el cual se analizaron 400 pacientes. También hicieron la comparación entre bypass, manga gástrica, banda gástrica ajustable. Y aquí lo que yo quise resaltar son los resultados de pacientes con switch duodenal, de cómo les va a ellos, ¿no? Es a 10 años, a 8 años. 8 años después de la cirugía, igual presentan una remisión pues bastante alta, casi todos los pacientes, ¿no? De 99.2%. De modo de que, bueno, ¿y cuál es la relación, cuál es la relación de este procedimiento con superobesidad? Porque si vemos las indicaciones, vemos que va muy de la mano con este índice de masa corporal mayor de 50. Entonces vemos que al año después de la cirugía, el porcentaje de pérdida del exceso de peso es del 74%, un año después de la cirugía, pero en pacientes con índice de masa corporal promedio de 55. Además de que si se compara con el bypass, la diferencia de las complicaciones no fue significativa entre estos dos grupos. Igual, a los 3 años, pacientes con un índice de masa corporal mayor de 50, vemos en la curva de arriba, son los pacientes con switch duodenal, en la curva de abajo son los pacientes con bypass gástrico, y vemos que 3 años después de la cirugía, pérdida en el porcentaje del exceso de peso llega a ser del 70% casi, en comparación con los pacientes del bypass, ¿no? Que es del 55-60%, como lo mencionamos. Aquí está en la tablita, 3 años después del 84% en comparación con 59%. Y vemos cómo con los años, desde el 6º mes, segundo año y tercer año, esta pérdida del porcentaje de peso, pues es constante, ¿no? Sigue siendo muy alta con el tiempo. Pero, pues bueno, un punto importante también es la desnutrición, ¿no? Como vimos que estos pacientes necesitan generalmente, cuando necesitan una reoperación, generalmente es por las complicaciones, no por la pérdida de peso como en la manga gástrica. De modo que esto también se evaluó, bueno, esto también ha sido evaluado aquí a la izquierda en 700 pacientes, como en un periodo de tiempo, esto es en 5 años, el 5% de los pacientes necesitaron volverse a operar. Y lo que hicieron aquí es ver cuál fue la causa, ¿no? ¿Por qué reoperaron a estos pacientes? Y la principal fue por la desnutrición. Y aquí también, en este mismo estudio, lo relacionaron a la longitud del canal común menor de 100 centímetros. La mayoría de estos pacientes reoperados tenían un canal común entre 50 y 75 centímetros. Y aquí a la derecha, este es un estudio del 2013. Igual dijeron, ¿por qué estamos reoperando a estos pacientes, no? Y tuvieron, si vemos aquí, pues, un porcentaje pues casi igual, ¿no? Del 6% de los pacientes necesitaron reoperarse, habiendo tenido un switch duodenal, ya sea abierto laparoscópico, pero bueno, la causa fue la desnutrición. Y aquí, en estos 1000 pacientes que analizaron al momento de hacer la reoperación, todos tenían su longitud del canal común de 100 centímetros, por lo que en este 6% lo que hicieron fue alargar esa longitud a 200 centímetros. Y en cuanto a la calidad de vida, quise poner una diapositiva correspondiente a esto. No, la verdad es que no encontré muchos estudios relacionados con la calidad de vida, pero pues sí las hay. Y en este estudio, este es del 2008,
Este es 2008 y este es del 2017, 2018 me parece, en el cual analizan en diferentes tiempos qué tal se sienten los pacientes después de haberse realizado su cirugía. Aquí la comparan, bueno, aquí comparan con banda gástrica ajustable, el bypass y la derivación biliopancreática, y lo que hicieron para este análisis es realizar este cuestionario a los pacientes, ¿no? Que es el VAROS. Básicamente es un puntaje de -3 a +3 y un puntaje de 0 es que no ha habido cambios de acuerdo a la pregunta que se le está realizando al paciente. Y en cuanto a mejoría del estado de ánimo, los pacientes que mejor presentaron esto o que tuvieron un puntaje mayor fue pacientes con bypass. Pacientes con bypass mostraron tener un aumento en el autoestima importante. Y al mismo tiempo se preguntaron, bueno, pues ¿por qué si tienen mayor pérdida de peso lo del bypass y resolución de derivación biliopancreática y comorbilidades, porque ellos no? Y en este segunda tablita hacen en la discusión una relación con el cambio en las evacuaciones, ya que en cuanto a los gases y las evacuaciones, los pacientes presentan tener, refieren tener una incomodidad que no les permite tener un grado de socialización que ellos esperaban. Entonces, pues sí, al parecer tienen una mejor calidad de vida aquellos pacientes de bypass comparados con la derivación biliopancreática. Y es todo.